¿Has escuchado hablar de la ermita del Cristo del Buen Viaje? Mi nombre es Isis Marisol García Valdés y en conjunto con mis compañeros Jesús Humberto Mota, Aldo Nissen, Jesús Ezequías Espino, Fernando Mendoza Alvarado y Daniela Roca realizamos un proyecto acerca del monumento histórico La Ermita del Cristo del Buen Viaje para la materia o Unidad de Aprendizaje Curricular Conciencia Histórica 1, a cargo del licenciado Mario Armando Castañeda Gutiérrez. Visitamos esta iglesia, Ubicada en el corazón de Veracruz, en el centro histórico entre las avenidas Salvador de Esmirón y 20 de noviembre. No se tiene una fecha exacta de lo que determina el año en que fue construida. Sin embargo, a partir de su estructura arquitectónica y de las menciones históricas halladas sobre este lugar, se estima que su construcción se lleva a cabo en el siglo XVII por los primeros misioneros franciscanos. Fue edificada dentro del contexto del periodo colonial, en una época en la que se promovía la construcción de edificaciones religiosas en cada población existente durante el virreinato. Dichas edificaciones, que podían ser ermitas, capillas, parroquias o catedrales, cumplían la función de servir como centros de culto y evangelización, fomentando la fe católica entre los habitantes. Uno de los propósitos estructurales de la ermita era el servir como cementerio. Durante la colonia era común que los alrededores de las iglesias y ermitas enterraran fallecidos, especialmente de personas de escasos recursos. Fue construida en las afueras de Veracruz durante el siglo del XVII al XIX. La ciudad estuvo protegida por murallas debido a la constante amenaza de ataques de piratas. Al ser Veracruz un punto estratégico de comercio, era un blanco recurrente de los asaltos por parte de corsarios y piratas. Por esta razón, la ciudad necesitaba contar con fortificaciones que la resguardaran de posibles invasiones. Los personajes que tuvieron participación en este recinto fueron grupos de la Nueva España, como las órdenes religiosas. Dentro de ellos se encontraban los franciscanos y dominicos, encargados de oficiar misas y bendecir a los viajeros. También se encontraban los marineros y comerciantes españoles o criollos que buscaban protección, líneas de zarpar, ya que eso era lo que se creía por la leyenda. Por otro lado, también se encontraban lo que eran los feligreses locales, debido a que muchas familias acudían a estas iglesias para pedir por familiares que viajaban. El nombre de la ermita proviene de una leyenda popular que se origina en el siglo XVII. Se cuenta que durante un fuerte huracán que llegó al puerto de Veracruz, los habitantes salieron a la playa un día, como era costumbre, para observar los restos que el mar había arrastrado tras la tormenta. En aquel tiempo era común que las marejadas arrojaran escombros, embarcaciones naufragadas o restos de viviendas destruidas por los vientos. En esta ocasión, la gente halló un Cristo que había sido arrojado por el mar. La sociedad virreinal profundamente católica interpretó este hallazgo como una señal divina. Creyeron que la imagen del Cristo había llegado a Veracruz para protegerlos y bendecirlos en sus travesías. En consecuencia, decidieron llevar la imagen a la ermita, donde se resguardó y se convirtió en un objeto de veneración. Desde entonces se instauró la costumbre de que antes de emprender un viaje en barco, ya fuera hacia España, Cuba u otros destinos, los viajeros se detuvieran en la ermita para arrodillarse ante la imagen y pedir por un buen viaje y un regreso seguro. La leyenda que habla del milagro atribuido a la Virgen de la Piedad se remonta a 1683, cuando en la era de la ocupación de los piratas, una dama española se hizo venir aquí a Nueva España, ya que al quedar viuda con los recursos que le heredó su esposo, ya difunto, se quiso venir aquí a vivir con su hija menor. Después de que Lorecillo, un filibustero, se apropiara de la plaza, condujo a la población que estuviera rumbo a los hornos de Medina, para de ahí embarcar a la isla del sacrificio. En el alto que hicieron frente a la ermita pasaron revisión a las mujeres que estaban de merecer. Entre ellas estaba la hija de aquella dama, que atribuía a orar a la capilla para pedirle a la Virgen de la Piedad que la salvara de las manos de los bandidos. Cuenta la leyenda que cuando llegaron a la playa de Hornos, volvieron a pasar revisión
y cuando llegaron al lugar de la joven, esta se había convertido, en vez de ver una joven, se veía una vieja horrible. Este milagro fue atribuido a la Virgen de la Piedad, ya que esta convirtió a la joven en una vieja y decrépita señora. Esto haciendo que la señora incrementara sus limosnas y todo lo que daba a la iglesia. Estado de conservación. Para hablar de estado de conservación de la ermita, hay que hablar primero del contexto de cómo fue construida. Dado que la región no contaba con volcanes, donde les podían extraer el basalto y los materiales disponibles, pues se utilizó al final lo que quedaba, los recursos de la playa, por ejemplo, los cuales eran la piedra múcara, un tipo de coral que tras ser extraído y secado servía como material de construcción. Además se emplearon tabiques y algunos elementos de mármol en su edificación. La combinación de estos materiales dotó a la ermita de una estructura resistente y adecuada para su propósito religioso. La ciudad de Veracruz en el siglo XVII era completamente distinta a la que conocemos en la actualidad. En aquel tiempo la ermita se encontraba rodeada de extensas zonas de arena, careciendo de un entorno propicio para la agricultura. Como consecuencia, los habitantes dependían de los productos traídos desde regiones como Medellín y Jamapa para su alimentación. El clima era sufrimiento caluroso, con temperaturas sofocantes que se agravaban por la alta humedad. Además, los nortes característicos de la región azotaban la zona con fuertes vientos, incrementando la sensación de inminencia ambiental. El ambiente en el que se ubicaba la ermita también era insalubre, lo que propiciaba la proliferación de enfermedades mortales. Una de las afecciones más letales de la época era la fiebre amarilla, una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Otro problema importante era la escasez de agua potable. En Veracruz no había ríos que proveyeran agua dulce, por lo que los habitantes dependían del río Jamapa para abastecerse. Sin embargo, el acceso de agua era limitado y la calidad del agua recolectada era deficiente. Muchas veces el agua estancada se contaminaba con restos de comida y animales muertos, lo que agravaba las condiciones insalubres. Cerca de la ermita pasaba un arroyo llamado Río Tenoya, el cual fluía en línea recta de lo que hoy es el Parque de Zamora, pero su caudal era tan reducido que no era apto para el consumo humano. Sin embargo, hay un dato olvidado por la mayoría, y es que fue incendiada en 1968. Es más, a pocos años del incendio ya se había olvidado cuándo fue que tuvo que ser reedificada desde los cimientos. Realmente no hay mucha información al respecto. Sin embargo, actualmente se encuentra en un estado muy normal, con ciertos detalles, pero sigue cumpliendo su función. Como pueden ver, voy a sacar la cámara, se encuentra con un poco de pintura pues caída, se ve que las lluvias la han afectado, pero como tal se ve que la estructura se ha mantenido bastante bien gracias a los materiales con los que fueron construidos. La ermita Cristo del Buen Viaje tuvo un papel fundamental en la vida de los habitantes que estaban fuera de los muros de la ciudad de Veracruz. Sobre todo, su importancia radicaba en que era un espacio de culto para las clases sociales más vulnerables, como eran los negros, los afromestizos y los indigentes. Estas castas indígenas y esclavizadas no tenían acceso a lugares de culto como lo es, por ejemplo, la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, que en ese entonces era un lugar reservado para la élite española y criolla, que por cierto está ubicada en el Zócalo de la ciudad. ¿Cuál es la importancia que tiene la iglesia en la historia de la ciudad? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari. Soy servidora de aquí de la parroquia de Santo Cristo de Buen Viaje. Pues, ¿qué te puedo decir de la iglesia de Santo Cristo de Buen Viaje? Era una ermita. Aquí donde empieza la iglesia, terminaba la ciudad de Veracruz y adelante empezaba el mar. Entonces, la ciudad de Veracruz se juntaba con el mar. Entonces, por ahí pasaban los barcos, los trabajadores, los viajeros, y un día un barco encontró una caja de madera flotando y les llamó mucho la atención porque la caja no se hundía, ¿no? Si era de madera, pues se tenía que haber hundido. Entonces, lo que hicieron fue que rescataron esa caja de madera y la sacaron del mar. Entonces, la sacaron a tierra, ¿no? Entonces, cuando abren, pues, ¿qué crees? Era Cristo. Jesucristo venía en su cruz y venía del mar. Entonces, todos se quedaron sorprendidos de ver la imagen de Cristo, ¿no? Y que fue rescatado. Entonces, enseguidita, pues, hicieron una ermita.
y ya después esa ermita se convirtió en un santuario para edificarlo a él, ¿no? Para hacerle su casa a Cristo y para que la gente pudiera venir a conocerlo, ¿no? Este Cristo es muy milagroso, muy milagroso. La gente empezó a creer en él y a tener fe en ese Cristo, y venían viajeros de todos lados a pedirle salud, pedirle trabajo o que les fuera bien en el camino. Y el Cristo, nuestro Cristo, lo cumplía por la fe que la gente le empezó a tener, y empezó a ser más visitado por los turistas y por casi todos los turistas de todos lados de las ciudades y alrededor, y de países, porque han venido de países, han venido de Argentina, de España, vienen a ver al Cristo que tenemos aquí en el altar, que ya casi va a cumplir 500 años, y lo tenemos intacto, así como lo ven ustedes en el altar. Está intacto ese Cristo, y es muy milagroso, y cuenta la historia de que se ha hecho muy se puede decir que famoso en muchas ciudades, que la gente sabe que es milagroso y vienen, ¿no? Y pues también lo acabamos de ver, bueno, yo en lo personal lo acabo de ver mucho cuando vino lo del COVID. Vino mucha gente que ya, o sea, su familiar ya estaba entubada y todo, y le pedían mucho y lloraban adelante del Cristo pidiéndole salud. Y la verdad, a los 4 o 5 días regresaban ellos emocionados, ¿no? Del milagro que Cristo había logrado, ¿no? En ellos. Pero pues es la fe, ¿no? La fe que le tenemos a nuestro Cristo del Santo Cristo de Buen Viaje, la verdad. Y pues, ¿qué te puedo decir? Aquí edificaron este santuario, y para nosotros es un honor, para nosotros los jarochos, el primer santuario del estado de Veracruz, y tenerlo tan cerca, porque yo vivo a una cuadra, ¿no? Y pues por lo mismo sirvo y trato de tenerlo limpio y mantener pues todo en orden, ¿no? La verdad, porque nuestro Cristo es muy milagroso, y qué mejor que tenerlo a él, ¿no? En el altar, ahí con su madre, María Santísima. Hola, mira, te voy a explicar. La iglesia del Cristo de Buen Viaje y también santuario es una antigua ermita edificado en estilo morisco en el año de 1609, la cual se encontraba en las afueras de la ciudad amurallada de Veracruz. Dice, mira, si tú te das cuenta, tiene un estilo morisco, está hecha de una piedra que se llama muca, es todo un arte. Y se trajo aquí al Santo Cristo de Buen Viaje. Esa piedra muca que está construida esta iglesia, sí es algo raro, ¿no? Esa piedra, cuando uno la pinta, ¿no? Con pintura de agua y cal, porque no tiene que ser con esas pinturas, absorbe toda la humedad, queda bonita, recién pintadita queda bonita, absorbe toda la humedad, pero esa misma piedra, con el tiempo, saca esa humedad, entonces hace que se caiga la pintura y todo eso, ¿no? Entonces sí cuesta mucho trabajo estarla manteniendo, pero eso es lo bonito, estarla manteniendo, ¿no? Que siga así, no que le pongamos ladrillos o otra cosa, sino que siga su construcción, que te digo que va a cumplir 500 años, siga así, ¿sí me entiende? Aparte, no se le puede hacer muchas cosas porque está prohibido por el INEA, algo así. Sí. Entonces, Sí. aquí dice, sí. En conclusión, gracias a la ermita, las personas de escasos recursos pudieron ejercer su fe católica, así como también se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para todos esos marineros, refiriéndose a la leyenda. Y bueno, también para todas las personas que querían encontrar un refugio espiritual. A su vez, se ha logrado mantener a lo largo de los años, porque empezó siendo una ermita y ha tenido relevancia, llegando a ser incluso una iglesia. Y hoy en día sigue siendo un testimonio histórico de la resiliencia de la ciudad de Veracruz, siendo no solo algo que aporte profundidad al paisaje urbano, sino de algo que genera reflexión en todos los que pasan por su puerta.
atribuida a la Virgen de la Piedra, que remonta a 1600. Piedad, brother. También era inaccesible